Buenos días, en esta clase vamos a hablar del rol de las imágenes en la patología del sistema nervioso central. Dentro de la patología prevalente a nivel del sistema nervioso central podemos tener accidentes cerebrovasculares, malformaciones arteriovenosas, traumatismos, tumores e infecciones. Vamos a comenzar a hablar del accidente cerebrovascular, que lo podemos describir como un cuadro clínico súbito de déficit neurológico focal secundario a una patología cerebrovascular. Según su etiología lo podemos clasificar en isquémico, que es el más frecuente, ocurre en un 75% de los casos, cuando el déficit neurológico agudo es secundario a una disminución significativa del flujo sanguíneo en el cerebro, o bien en hemorrágico, que ocurre en el 25% de los casos, cuando un vaso sanguíneo de una parte del cerebro se debilita y se rompe. En cuanto a la etiología del ACV isquémico, en pacientes pediátricos podemos tener las cardiopatías congénitas, discrasias sanguíneas, meningitis, disección de aorta, traumatismos y trombosis venosas. En los pacientes adultos podemos encontrar embolias cardíacas, aterosclerosis, drogadicción, disección de aorta, coagulopatías, vasculitis y trombosis venosas. Y por último, en pacientes geriátricos podemos encontrarnos con embolias cardíacas, aterosclerosis, coagulopatías, amiloidosis, vasculitis y trombosis venosas. Los signos agudos que ocurren minutos a horas después del infarto que podemos encontrar en las imágenes son el edema tisular, efecto de masa, la arteria hiperdensa, borramientos de surcos y disminución de la diferenciación de la sustancia gris blanca. En esta tomografía podemos ver que en el territorio de la arteria cerebral media a derecha, un área hipodensa con pérdida de la diferenciación gris-blanca, efecto de masa evidenciado por el borramiento de surcos corticales y una arteria cerebral media hiperdensa en relación a la contralateral. En esta tomografía podemos ver los signos que mencionábamos previamente, pero del lado izquierdo. A la derecha, en estas imágenes, podemos ver una tomografía que no tiene contraste endovenoso, que está señalizando la arteria cerebral media izquierda hiperdensa en relación al éxtasis sanguíneo, y a la izquierda tenemos una angiotomografía con contraste donde nos muestra un defecto de relleno al mismo nivel en relación a la obstrucción. Los signos subagudos que podemos encontrar van a estar dentro de los 3 días a los 3 meses de producido el ACV isquémico y son el edema, que es máximo entre el tercer y séptimo día, y un mayor efecto de masa producido por este edema. En esta tomografía podemos ver a derecha un área hipodensa que tiene un mayor efecto de masa, evidenciado por el colapso parcial del asta frontal del ventrículo lateral derecho. Puede producir también lateralización de la línea media hacia el lado contralateral. Los signos crónicos los vamos a encontrar pasados los 3 meses del ACV isquémico y podemos tener cicatriz glótica o bien un ablandamiento del tejido cerebral conocido como encefalomalacia. En esta tomografía podemos observar áreas focales bien delimitadas de baja atenuación o encefalomalásicas en la distribución del vascular afectada. Los surcos adyacentes se vuelven prominentes y el ventrículo del mismo lado se agranda, reflejando la pérdida del volumen cerebral. Entre la primera y segunda semana posterior a un ACV isquémico, la reperfusión de la zona infartada puede dar lugar a una hemorragia micro o macroscópica. Esta va a quedar confinada al territorio infartado y el paciente en general no agrega sintomatología, pero sí podemos visualizarla cuando es macroscópica en las imágenes. En esta tomografía, que no tiene contraste endovenoso, podemos ver en el área vascular afectada áreas espontáneamente hiperdensas que corresponden a la hemorragia por reperfusión. El rol de la tomografía en la evaluación de pacientes con sospecha de accidente cerebrovascular agudo va a ser determinar o excluir la presencia de hemorragia, detectar causas que imiten clínicamente esta entidad y determinar la presencia de signos tempranos de isquemia para instaurar un tratamiento adecuado. Sabemos que el accidente cerebrovascular se va a ver como un área hipodensa en tomografía y como un área hiperintensa en resonancia.
Para esto se requiere un marcado aumento del agua o edema en el nivel de los tejidos. Por lo tanto, las imágenes convencionales de tomografía y resonancia no pueden detectar infartos hiperagudos, que son los que llevan menos de 6 horas de evolución. Las secuencias de difusión en resonancia son secuencias rápidas de tipo spin-echo que se caracterizan por proveer imágenes cuyo contraste depende del movimiento molecular microscópico aleatorio del agua. En el caso del infarto, el edema citotóxico vasogénico que aparece tras el fallo de la bomba sodio-potasio aumenta el contenido de agua en el cerebro y secundariamente produce restricción de la difusión con valores de ADC bajo. Fíjense en las imágenes cómo en las secuencias de difusión vemos que el infarto es brillante con caída de la señal en el mapa de ADC. Estas secuencias son importantes porque nos permiten el diagnóstico de los ACV en fase hiperaguda. A partir de las 3 horas ya lo podemos visualizar. El accidente cerebrovascular hemorrágico se produce por ruptura de una arteria o vena, permitiendo que la sangre salga al parénquima cerebral, al espacio subaracnoideo o a ambos. Cuando la hemorragia es parenquimatosa, las causas pueden ser hipertensiva, malformaciones vasculares, fármacos, angiopatía amiloide o bien tumoral. En tomografía, la vamos a poder visualizar como un área espontáneamente hiperdensa que produce efecto de masa, evidenciado por borramiento de surcos adyacentes, y podemos ver también sangre en el espacio subaracnoideo. En esta tomografía tenemos otro ejemplo que además nos muestra el vuelco ventricular de la sangre. Fíjense que a nivel de los ventrículos tienen un nivel líquido-líquido compuesto por sangre y líquido cefalorraquídeo. El ACV hemorrágico de causa tumoral es poco frecuente. Puede estar producido por necrosis tumoral, invasión vascular y neovascularización. Dentro de los tumores primarios que más frecuentemente lo pueden producir encontramos al glioblastoma, y dentro de los secundarios o metastásicos encontramos al carcinoma broncogénico, melanoma, carcinoma de tiroides, renal y coriocarcinoma. En la tomografía podemos ver un ejemplo de una hemorragia intratumoral que en general suele ser más compleja y heterogénea, en ocasiones con múltiples focos hemorrágicos. La hemorragia subaracnoidea es la presencia de sangre en el espacio comprendido entre la aracnoides y pía madre, que es el compartimiento lleno de líquido cefalorraquídeo que rodea los vasos sanguíneos y comunica con el sistema ventricular. Frecuente es que se produzca por ruptura de aneurismas y menos frecuentemente por malformaciones arteriovenosas o coagulopatías graves. La tomografía tiene una sensibilidad del 90% para la detección de hemorragia subaracnoidea. Puede ser difícil de detectar en pacientes con hematocrito bajo, en pequeñas hemorragias o bien cuando se realizan pruebas tardías. Fíjense que a los 3 días se reduce la sensibilidad a un 66% y es indetectable a la semana. En tomografía lo vamos a poder ver como una hiperdensidad del espacio subaracnoideo que va a ser más notorio en las porciones declives. Siempre hay que hacer una correlación con la zona del aneurisma y puede haber o acompañarse de un hematoma intraparenquimatoso. En esta tomografía podemos ver un ejemplo de hemorragia subaracnoidea. Fíjense la hiperdensidad de los surcos a nivel de los ventrículos laterales y a nivel del tercer ventrículo. La mayoría de los aneurismas son adquiridos y predominan en la región del polígono de Willis. Pueden ser intracraneales o verdaderos o bien extracraneales, también denominados falsos. Los factores de riesgo son la edad avanzada, aterosclerosis, hipertensión, tabaquismo, etilismo, sexo femenino o tener algún familiar directo de primer grado con esta patología, y pueden ser múltiples en el 20 a un 30%. En esta diapositiva podemos ver en la primera imagen una resonancia con contraste que nos muestra un aneurisma a nivel de la arteria cerebral media izquierda, y en la segunda imagen tenemos una angioresonancia que delimita muy bien el polígono de Willis y señalizado con flecha negra el aneurisma de la arteria cerebral media a izquierda. En esta imagen podemos ver una reconstrucción tridimensional de una angiotomografía. Esto es del polígono de Willis, que nos muestra, señalizado con flecha blanca, un aneurisma de la arteria cerebral media a izquierda.
Para recordar, en las primeras 24 horas del ictus, la sensibilidad de la tomografía para la detección de una hemorragia subaracnoidea es del 95% y decae al 50% a los 7 días. Las malformaciones vasculares son un grupo heterogéneo de lesiones cerebrales constituidas por tejido vascular mal formado. Esto es una alteración en la angioarquitectura que puede afectar arterias, capilares, venas o la combinación de estos. Una malformación arteriovenosa cerebral consta de una o varias ramas arteriales aferentes que van a estar dilatadas, un nido o núcleo de vasos central y una o varias venas de drenaje dilatadas. El parénquima circundante va a presentar gliosis y funcionalmente son un shunt arteriovenoso sin red capilar intermedia. En tomografía pueden presentar hemorragia, calcificaciones en un 25 o un 30%. Las vamos a ver como estructuras serpinginosas que podrán ser isodensas o discretamente hiperdensas que van a realzar intensamente con el contraste endovenoso. Pueden pasar desapercibidas si no administramos contraste debido a la similar atenuación con el parénquima cerebral y la ausencia de efecto de masa. Recuerden que dijimos que el parénquima circundante presentaba gliosis. La angiotomografía nos va a demostrar una mejor delimitación de lo que son las arterias y venas de drenaje. En resonancia van a tener una apariencia variable según el flujo, la existencia de hemorragia y las secuencias empleadas para su estudio. Podemos verlas como una imagen en panal o bolsa de gusanos con ausencia de señal o vacío de señal, condicionada por el alto flujo, aunque pueden existir áreas de aumento de señal producidas por vasos trombosados o vasos con flujo lento o turbulento. Las secuencias T2-GRE son sensibles para su diagnóstico. Las secuencias T2 nos pueden demostrar un aumento de la señal en zonas de gliosis y las secuencias post-contraste nos van a mostrar, como en tomografía, un importante realce de las mismas. En esta diapositiva podemos ver una reconstrucción de una angioresonancia. Es una vista sagital que nos muestra un nido de vasos anómalos en los territorios de la arteria cerebral anterior y arteria cerebral media a izquierda. La arteriografía es el mejor método de imagen para caracterizar estructuras vasculares. Se deben estudiar el sistema carotidio interno, carotidio externo y vertebral. La angiografía con inyecciones superselectivas de contraste permite delimitar la angioarquitectura interna de las malformaciones y así definir su compartimentalización, la presencia de vasos displásicos, la presencia de aneurismas interlesionales, fístulas arteriovenosas y el tipo de drenaje venoso. Estas imágenes corresponden a una arteriografía en distintas proyecciones. Fíjense que de nuevo podemos visualizar muy bien el nido de vasos anómalos con algunos aneurismas intralesionales. En los traumatismos cráneoencefálicos vamos a encontrar injurias primarias, que son las que ocurren en el momento del impacto, consideradas irreversibles, e injurias secundarias, que son consecuencia de las primarias o de los cambios fisiológicos y son las que podemos prevenir. Dentro de las lesiones primarias podemos tener fracturas, hemorragias extraencefálicas, como son la subdural, la subaracnoidea y la epidural, y lesiones intraaxiales, como pueden ser la lesión axonal difusa, la contusión cortical, lesiones de la sustancia gris o del tronco y la hemorragia intraventricular. Dentro de las lesiones secundarias podemos encontrar herniaciones, isquemia e infarto, edema cerebral difuso y lesiones por hipoxia. El hematoma epidural o extradural es una lesión entre la tabla interna y la dura madre, tiene forma de lente biconvexa y el desplazamiento de las estructuras ventriculares adyacentes va a depender del tamaño de la lesión. En un 85% de los casos se asocian a fracturas. El hematoma subdural es una lesión entre la dura madre y la aracnoides, puede extenderse sobre todo un hemisferio cerebral, va a presentar aspecto semilunar con un borde interior cóncavo en una incidencia axial y ejerce efecto de masa sobre el ventrículo lateral.
En cuanto a las contusiones corticales, estas son lesiones parenquimatosas que se producen por el golpe del encéfalo contra un saliente óseo. Por eso las localizaciones más frecuentes son a nivel temporobasal, frontobasal y del tronco. Se ven como hemorragias puntiformes que pueden coalescer y con el paso del tiempo aparecen edema vasogénico y efecto de masa. En esta tomografía sin contraste podemos ver contusiones focales hemorrágicas a nivel frontal y temporal bilateral. Las causas de hemorragia subaracnoidea en un traumatismo pueden ser por desgarro de la tela coloidea, ruptura de arterias vertebrales, carótida interna, fístula carotidio cavernosa o bien por algún trauma penetrante. En esta tomografía sin contraste podemos ver una hemorragia subaracnoidea en la cisura de Silvio a derecha. Como dijimos previamente, la vamos a ver como una hiperdensidad de surcos. Las herniaciones son el desplazamiento mecánico del encéfalo, líquido cefalorraquídeo y vasos sanguíneos de un compartimiento a otro. En la herniación subfalciforme, la circunvolución del cíngulo se va a desplazar a través de la línea media por debajo del margen inferior libre de la hoz. Por lo tanto, vamos a tener al ventrículo ipsilateral comprimido y desplazado. Dentro de las infecciones del sistema nervioso central tenemos las meningitis, que las podemos dividir en tipos según su etiología. Podemos tener una meningitis piógena aguda cuando tenemos infecciones bacterianas, meningitis linfocítica cuando la infección es viral, o bien meningitis crónica, cuyos agentes etiológicos pueden ser la tuberculosis, coccidioidomicosis, entre otras. Los gérmenes etiológicos más frecuentes, según la edad, son en los recién nacidos el Streptococcus beta hemolítico y la Escherichia coli, en niños menores de 7 años el Haemophilus influenzae, en niños mayores el Neumococo meningitidis y en adultos el Streptococcus pneumoniae. En esta imagen podemos ver una tomografía de un paciente con una meningitis piógena aguda y lo que podemos observar es una dilatación ventricular y un borramiento de surcos en forma generalizada producto del edema. El absceso está formado por una zona central de necrosis y una cápsula de tejido de granulación vascularizada. Tanto en tomografía como en resonancia, el refuerzo luego de la administración de contraste endovenoso será en la periferia en forma de anillo. El centro va a ser hipodenso en tomografía e hipointenso en secuencias T1 en resonancia. Siempre se va a acompañar de un edema perilesional que produce efecto de masa variable sobre las estructuras vecinas y puede ser único o múltiple. En el caso de los tumores del sistema nervioso central, los métodos de diagnóstico por imágenes sirven para su detección, para definir el número, la localización, la caracterización y la presencia de edema perilesional y efecto de masa que pueden estar produciendo. Los tumores que producen metástasis más frecuentes por vía hematógena a nivel del sistema nervioso central son los localizados a nivel del pulmón, de la mama, los melanomas y los tumores gastrointestinales. Otros tumores que producen metástasis a nivel del sistema nervioso central menos frecuentes son el seminoma, el coriocarcinoma y el hepatocarcinoma. Acá podemos ver dos tomografías con contraste que nos muestran lesiones extraaxiales que corresponden a meningiomas en distintos pacientes. Estas son lesiones de márgenes bien definidos que presentan un intenso realce tras la administración de contraste endovenoso y en algunos casos pueden presentar calcificaciones intralesionales groseras como vemos en la primera imagen. En esta resonancia podemos ver un ejemplo de un glioblastoma multiforme a nivel parietal derecho. La primera imagen corresponde a una secuencia en axial T2 FLAIR. La segunda imagen es un axial T1 GRE y la tercera imagen es un axial T1 con contraste endovenoso. Fíjense que lo podemos ver como una tumoración de señal heterogénea rodeada por extenso edema que nos va a mostrar un grueso anillo de realce de morfología irregular tras la administración de contraste endovenoso.
En esta tomografía con contraste endovenoso podemos ver un ejemplo de metástasis de cáncer de colon. Fíjense que se ven como múltiples lesiones que presentan refuerzo en anillo y refuerzo nodular con un importante edema periférico en dedo de guante. La hipertensión endocraniana es la presión intraventricular elevada secundaria a un bloqueo en la circulación del líquido cefalorraquídeo por compresión o invasión del cuarto ventrículo. Los signos que podemos encontrar en imágenes son el aumento de tamaño simétrico del tercer ventrículo y de los ventrículos laterales, extremos globulosos de ventrículos laterales, edema periependimario y mayor profundidad de los surcos corticales. En esta tomografía podemos ver algunos de los signos que mencionábamos previamente, como el aumento del tamaño del tercer ventrículo, el aumento de tamaño simétrico de los ventrículos laterales, extremo globuloso de los ventrículos laterales y el edema periependimario.